Hola chavales, aquí Peter Pantera. En el vídeo de hoy os voy a enseñar una ruta que acabo de descubrir y que no pensaba que fuera a estar tan chula. El vídeo originalmente lo grabé con intención de que fuera un vídeo pop, por eso no hablo en el vídeo, pero es que me sorprendió tanto la ruta que he decidido hablar aunque sea con voz en off. El vídeo mayoritariamente será de mí conduciendo, pero de vez en cuando a lo mejor suelto algún que otro comentario, para hacerlo un poquito más ameno. Se trata del trayecto que va desde la salida del pueblo de Confrides, en Alicante, pasado Guadalest, hasta el fondo, no sé exactamente hasta dónde porque no me conozco la zona, pero la ruta va desde la salida de Confrides hasta la intersección que te tira hacia la derecha a Alcolecha. Los que seáis de la zona lo sabréis. Es una rutita de unos 10 minutos, pero que tiene unas curvas, unas vistas y un estado general de la carretera que es verdaderamente alucinante. Disfrutad del vídeo, mis fieles panas. Si me notáis prudente, lento y asustado, es porque, lógicamente, es la primera vez que estoy en esas carreteras y me da miedo no saber qué me voy a encontrar en la siguiente curva. Pero os prometo que me las aprenderé y disfrutaré como un niño de esas curvas cuando sepa exactamente qué es lo que viene al trazar cada curva.
fiu, 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 fiu. Neutrazo. Me cago en Dios. ¿Qué os ha parecido la ruta? Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo disfruté conduciéndola. La verdad es que es una carretera perfecta para empezar a aprender a ir en moto. Estás completamente solo, quitando algún que otro coche o alguna moto que aparece de vez en cuando, pero son curvas perfectamente diseñadas para que cambies los pesos de la moto, para que gires a izquierda y a derecha, para que aceleres, para que frenes, para que cambies de marcha, que subas, que bajes. A mí me pareció alucinante. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. A mí me ha parecido perfecta. Disculpad mi torpeza. Recordad que soy nuevo en esto. No estoy acostumbrado a ir rápido en moto y estoy intentando hacer todo lo que está en mi mano para aprender de la mejor manera posible y traeros contenido de calidad, chavales. Y ya no solo para eso, sino para mejorar mi calidad como motero. Pero motero real, no del que se pasea por la ciudad. Chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un buen like, que yo lo sepa, suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en siguientes episodios. ¡Adiós! It was always me versus me. It was never me versus you. Misunderstood. Get up, had to beat those eyes. Got up and I beat those eyes. It's understood. It was always me versus me. It was never me versus you. And now I'm good. Wake up and I do my part. Wake up and I do my job just how I should. It was always me versus me.